En el siguiente video llevaremos a cabo la práctica número 4 dentro del tema 3, poleas. Esta práctica la dividiremos en dos partes. La primera parte abriremos nuestro ensamble realizado con anterioridad en SolidWorks. Una vez que el ensamble esté abierto, verificamos que cada componente cumpla su función. Esto es, con el cursor presionando el botón izquierdo del mouse verificamos que las poleas rotan utilizando para esto la correa o cadena que pusimos con anterioridad. Una vez que verificamos que al mover una polea todas las demás se mueven, procedemos a verificar que lo mismo ocurra con este perno. Para hacer esto, utilizaremos la opción de apariencias. En la parte derecha encontramos un icono de una esfera donde dice apariencia, escenas y calcomanías. Al posicionar el cursor sobre el mismo damos un clic, buscamos la primera opción que es apariencias y en el submenú de misceláneos damos un clic, encontraremos los patrones. Utilizaremos el patrón llamado damero, simplemente dando un clic sobre el mismo sin dejar de presionar el botón, arrastramos y soltamos sobre el pin o perno. Cuando soltamos la tecla nos aparece la opción si queremos poner la apariencia en una cara, en una extrusión, en un sólido, en toda la parte, en un ensamble. Le daremos que sea en la extrusión, en este elemento. Y bueno, ahí podemos observar cómo cambia la apariencia y ahora sí es más perceptible que sí realiza su función. Tener cuidado que para realizar esa función debe de haber estado relacionado el slot o la ranura con el perno a través de una relación de tangencia. Esto lo podemos verificar dando un clic en el perno y activando la opción de ver relaciones de posición. Y la opción de tangencia debe ocurrir, como ahí se alcanza a observar, entre la parte del diámetro más pequeño del perno y la parte correspondiente a la media circunferencia, el perímetro de la media circunferencia de la ranura en la parte inferior. Lo editaré para que sea un poco más claro. ¿Ahí está? Entonces estamos hablando de esta parte, de lo que vendría siendo para nosotros el slot, y esta parte que sería la rueda, es lo cual se ilumina en la zona gráfica. Nos acercamos un poco más, creo que ahí se ve la parte de el perímetro del perno o rueda, y ahí se ve la parte de la media circunferencia del perímetro del slot, y aceptamos. Entonces ya pudimos verificar que efectivamente cumple su función. La siguiente parte es establecer un sistema de referencia para ubicar cuál es el comportamiento de nuestro centro de masa. Para esto utilizaré la opción de hacer transparente la primer polea. Doy un clic con el botón izquierdo del mouse y en el submenú que aparece le voy a dar en esta opción cambiar a transparencia. Esto no solo hace que la pieza pierda el color de manera sólida, sino que me permite utilizar cualquier cara del soporte, ya que no puedo establecer caras del elemento transparente, simplemente aristas o circunferencias. Entonces voy a aprovechar para crear en la cara del soporte, en este soporte, un croquis. El croquis está sobre el soporte, no sobre la polea, porque la polea es transparente. Eso es lo que me indicaba en la parte superior. Me indicaba que se iba a generar un croquis en un ensamble. Me pongo de frente con control 8 y después me acerco a el vértice de esa cruceta para verificar dónde iría mi punto. Y el punto de referencia iría exactamente en el vértice de estas dos líneas. Simplemente toco la línea horizontal sin dar clic y me desplazo en horizontal, toco la línea vertical y me desplazo en vertical. Y cuando coincidan los dos puntos, doy un clic. Si tengo problemas para hacer esa operación, puedo utilizar también línea constructiva y tendría que generar una línea
de este punto y una línea aquí, lo cual procederé a hacer. Eso es si tenemos problema para hacer esto que mostré en el paso anterior. Puedo hacer esto, crear una línea constructiva, crear otra línea constructiva, y también puedo utilizar la herramienta de recortar que aparece en croquis, y dentro de recortar debe aparecer la opción de recorte inteligente. Con este simplemente dejo presionado el botón izquierdo del mouse sin soltar y me desplazo de manera vertical en esta zona y cortará esa línea. Hago lo mismo en la otra línea, dejo presionado aquí el botón del mouse a partir de este momento y arrastro de manera horizontal y acepto. Una vez que tengo el vértice ya puedo utilizar la opción de punto y ponerla en esta parte. Esa es una manera, ¿no? Ya tenemos esa región, entonces le voy a dar aquí en aceptar el croquis. Voy a irme a ensamblaje, geometría de referencia, sistema coordenado y elegiré este vértice. Y ya nada más nos corresponde con control 7 ubicarnos para ver cuál va a ser X, cuál va a ser Y y cuál va a ser Z. Para mí X, de aquí va a ser esta línea horizontal y va a ser hacia la derecha. Y ya aparece vertical y Z positivo, acepto. Ahora sí ya puedo quitar la transparencia de la pieza y eso lo puedo hacer de varias maneras. Uno es posicionarme en ese objeto, darle un clic. Vean cómo debe ser eso de manera isométrica. Si lo hago de frente, lo que yo voy a estar ubicando es el soporte, como ahí pueden ver al iluminarse. Necesito que sea solamente el objeto. Esa es una manera. La otra es ubicarlo en la zona gráfica, es el que se llama rueda 1, darle un clic y desactivar la opción de transparencia. También lo pudimos haber hecho desde la zona gráfica, como mencioné con anterioridad. Le puedo dar un clic aquí y cambiar transparencia. Entonces ya tengo ubicado mi sistema coordenado y simplemente ahora le pido que me muestre en calcular la propiedad física de centro de masa para el sistema coordenado que acabamos de crear. Y pues con eso estaríamos terminando la primera parte de la práctica. Para los compañeros que no tienen el Motion, aquí terminaría nuestra práctica. Para los que sí podemos hacer ese apartado, nos vamos a la pestaña de estudio de movimiento y en este verificamos que tengamos el análisis de movimiento activo, la tercera opción de este componente. Damos en motor, verificamos del lado izquierdo que sea un motor rotativo y vamos a utilizar como motor rotativo, me acerco el perímetro de la polea de entrada, este perímetro, damos un clic y verificamos que tengamos una media circunferencia con sentido manecillas del reloj. Movemos el scroll en la parte izquierda y verificamos que tengamos una velocidad constante de 80 revoluciones por minuto, 80 RPM. Aceptar. Y damos en la calculadora, calcular. Después de 5 segundos virtuales, le solicitaremos al software que nos dé la velocidad de salida. Para esto, tenemos que regresar el deslizador a su posición inicial, dejando presionado el botón izquierdo del mouse. Como último paso, activamos la opción de resultados de trazado. En la categoría de desplazamiento, velocidad y aceleración, en la subcategoría de velocidad angular, y vemos en qué eje va a estar girando o alrededor de qué eje va a girar esa polea de salida. En mi caso es el eje Z, como pueden observar aquí, y el componente sería, me voy a acercar, esta cara frontal de la polea. Al elegir toda la cara, él ubica dónde sería el objeto y ahí se iluminó la cara que seleccioné y doy aceptar. Y ya tengo ahí la velocidad de salida de mi sistema. Si yo quiero hacer un tratamiento de estos datos para obtener un estadístico, sea un RMS o una media, puedo hacerlo en la parte de resultados del lado izquierdo, la parte inferior. Muevo el scroll hasta la parte final y aparece una carpeta de resultados. Despliego y donde aparece la opción de trazado,
doy un clic con el botón derecho del mouse y tiene una opción para exportar a una hoja de cálculos. Si activo esa hoja de cálculo, me desplegará algo como esto, en donde me permite ya manipular esto como normalmente lo hacemos. ¿Ok? Y ahí terminaría pues nuestra práctica. El resultado que tenemos es de 871.89 de gradianes o grados sobre segundo. Habría que hacer la conversión a revoluciones por minuto. En este apartado, para los que tienen SolidWorks Motion y quieren entregar su evidencia, es más simple porque solamente tienen que activar este icono que aparece aquí de grabar. Me pregunta dónde voy a grabar esa evidencia. En este caso es en mi archivo 4, polea, se llama ensamblaje 1. Doy guardar y aceptar. En Microsoft Video 1 hace una compilación y cuando termina de hacer la compilación ya guardo el video. Si yo voy a mi práctica de poleas, veré que aparece aquí un videoclip de ese sistema. Y con esto daríamos por terminada nuestra práctica. Simplemente regresaría a mi deslizador y daría en archivo, guardar como. Me va a pedir que va a hacer una actualización o un refresh, reconstruir y guardar. Y va a hacer un guardado de ese ensamble, pero ahora ya con todos los cálculos que acabamos de realizar. Guardar. Dice que guardará el ensamble que ya tenemos y lo va a reemplazar con todo ese análisis que hicimos, tanto de propiedades físicas como motion. Le decimos que sí. Y bueno, dice que eso va a guardar todos los componentes en esta versión. Estamos de acuerdo. Y cerramos, procedemos a cerrar. En mi caso, desactivaré algunas pestañas para que se pueda ver el icono de cerrar. Voy a cerrar aquí. Me dice que me asegure que todos los elementos han sido actualizados. Le digo que guarde todo lo que ha sido actualizado. Y hemos terminado.